Hola, soy Will Rincones. Hoy vamos a hablar sobre la estratificación social, la identidad social y el cambio social. La estratificación social. En ella, o para hablar de la estratificación social, tenemos que tener primero unas premisas: acceso a recursos y oportunidades dentro de la sociedad. Eso es lo que va a hacer que nosotros nos diferenciemos socialmente, cómo podemos acceder a los recursos que tiene la sociedad y qué oportunidades tenemos de satisfacer nuestras necesidades a partir de esos recursos. Entonces, habríamos también que empezar hablando o preguntándonos quiénes se benefician de una estratificación social, quienes logran tener una posición alta o una posición baja dentro de la estratificación, esa posición, qué recursos o qué tipo de recursos y qué tipo de oportunidades te permiten tener. Esas serían las preguntas a responder. ¿Qué es una estratificación social? ¿O cómo es eso de la estratificación social? Eso no es más que una clasificación de las personas que se agrupan dependiendo de ciertas determinadas características, pero esta estructura es jerárquica. Entonces vamos a clasificar a las personas, pero las vamos a colocar por jerarquía. Van a estar en la parte de arriba de la estratificación social, unos en el medio y otras personas en la parte de abajo de la estratificación. Es como que dividamos a la sociedad en capas, dependiendo de las características que tiene cada uno de los seres humanos que forman parte de esa sociedad. Uno de los primeros teóricos sociales en abordar el tema de la estratificación social fue Karl Marx. Y él dividió la sociedad en clases sociales. Y sobre todo la sociedad capitalista, que fue la que más trabajó. Y para él habían dos clases sociales en la sociedad capitalista: los propietarios de los medios de producción, que llamó burgueses en ese momento, y el proletariado, los trabajadores. Los propietarios de los medios de producción, eh, como tal, van a ser los dueños de los elementos fuerza de trabajo, fuerzas económicas, fuerzas tecnológicas que van a permitir eh, crear o reproducir o producir elementos que nos van a contribuir en la satisfacción de nuestras necesidades. Por ser dueños de los medios de producción, a ellos se les van a dar, o ellos van a tener capacidad, poder y control sobre la toma de decisiones desde un punto de vista político y desde un punto de vista económico. Estos propietarios de los medios de producción eh, pueden usar los medios de comunicación, la escuela y otras instituciones para llevar a cabo el proceso de socialización que les va a permitir a ellos reproducir la sociedad capitalista. Mientras que los proletarios, los trabajadores, terminan adaptándose a, a esta sociedad y terminan vendiendo su fuerza de trabajo en el mercado laboral para poder obtener una retribución a partir de ello, vamos a llamar sueldo o salario, remuneración, que le va a permitir a ellos entonces también satisfacer sus necesidades. Por supuesto, más ve que los propietarios de los medios de producción, los burgueses, se apropian de la mayor cantidad
de una mayor cantidad de recursos que los trabajadores. Así, entre ellos se va a producir una lucha de clases. Así ve entonces el marxismo o Carlos Marx la estratificación de la sociedad. Burgueses, proletarios. Luego va a aparecer o va a empezar a hacer abstracción sobre las clases sociales Max Weber. Max Weber no lee a Marx, pero él asume la parte de que la sociedad está dividida en clases. Pero él no solo va a tocar la parte económica como tal, sino que le va a tocar dos variables más, la variable política y la variable social. Él las denomina de esta manera. Él dice que las clases sociales en la sociedad están relacionadas con un estatus económico, un estatus político y un estatus social. El estatus económico está relacionado con la riqueza y el ingreso que tienen las personas. Entonces, dependiendo de la riqueza que tú tienes, normalmente la riqueza es heredada. También puede ser adquirida, pero normalmente la riqueza es heredada. Es algo, es un bien o una porción de tierra que tú tienes que te permite desarrollarla o capitalizarla económicamente. Mientras que el ingreso es lo que ganan las personas por sueldos, salarios, rentas o ingresos. Eso es lo que vamos a llamar, o intereses, perdón. Eso es lo que vamos a llamar ingresos. Tanto la riqueza como los ingresos te van a dar acceso a alimentos, a techo, a cuidados de salud, a servicios, a viajes, a distracción. Eso es lo que te va a permitir el estatus económico. Entonces, dependiendo si yo tengo riqueza, si yo tengo un sueldo o un salario alto, si yo tengo rentas altas, yo voy a tener mayor capacidad para acceder a alimentos, techo, cuidados de salud, a servicios, a viajes. Si no tengo riquezas heredadas y tengo un sueldo o un salario, una remuneración baja, entonces no voy a tener capacidad para acceder a todos esos recursos sociales, económicos, que me van a permitir satisfacer mis necesidades. Pero él también asocia la clase, o otra variable que introduce Weber, es que las clases sociales están relacionadas con su poder político. Entonces, dice, bueno, normalmente las personas o los grupos que detentan el poder económico son los que van a ejecutar el poder político o los que van a tomar decisiones, mientras que los que no toman o no pueden acceder a la toma de decisiones como tal. Sin embargo, dice, bueno, o podemos ver, por ejemplo, hay países donde los trabajadores, por ejemplo, pueden acceder no solo a la conducción del Estado, sino a la creación de leyes en las asambleas nacionales, en los congresos. Y ahí ellos se convierten en actores fundamentales para la toma de decisiones. Entonces, no solo, muchas veces no solo tener el poder político nos da, o tener poder económico o estatus económico nos da poder político. Va a depender de mi capacidad para poder acceder a los estamentos de toma de decisiones y poder ejercer
el poder. Otro elemento que introduce Weber tiene que ver con el estatus social. El estatus social está relacionado con la estima, con las cualidades, la admiración, la valoración que tienen otras personas, otros seres humanos, por nosotros o por el grupo que uno representa. Es como una representación simbólica, es como un título. Normalmente esto está relacionado con el prestigio, como yo me veo. Eh, esta, esta, eh, estos elementos o estas variables que desarrolló Max Weber fueron tomados en cuenta también por los teóricos de la teoría funcionalista. Y ellos ven la estratificación de la sociedad como cómo están ubicados los actores sociales en ciertas y determinadas partes de la estructura para poder ellos ejecutar su función. Una cosa particular que ven los funcionalistas es que la sociedad recompensa a esas personas o a esos grupos por la función que ellos ejecutan. Entonces, dependiendo de tu ubicación y de la función que tú cumples, tú vas a tener una recompensa social. Entonces, esa recompensa es lo que en los otros vamos a ver cómo, o en los otros teóricos vamos a ver cómo el acceso a recursos, el acceso o las oportunidades que tenemos para satisfacer nuestras necesidades. Por supuesto, esto genera una desigualdad entre los seres humanos porque vamos a tener entonces unos grupos que van a poder tener mayor acceso, mayores recursos. Y para ellos, para los funcionalistas, esta desigualdad, ellos no hacen la teoría esta teoría ellos no la hacen para justificar la desigualdad social, sino que dicen que la desigualdad es un motivo para que los seres humanos emprendan, para que los seres humanos cumplan con sus funciones, para poder obtener mayor retribución de la sociedad. Entonces, la estratificación social es cómo están ubicadas las personas en grupos y cómo esos grupos se estructuran en capas, como en capas, unos encima y debajo de otros en la sociedad. Lo que significa que entonces nosotros podemos tener una movilidad social. Yo puedo estar o nacer en un estrato bajo y poderme mover hacia arriba. También puedo estar en un estrato alto y moverme hacia abajo. Entonces, eso es lo que vamos a llamar movilidad social vertical. Yo también me puedo mover en el mismo segmento, me puedo mover, en el caso de esto se llama movilidad social horizontal porque me puedo mover en el mismo segmento. Por ejemplo, yo soy director de un instituto universitario y paso de ser director de instituto universitario a viceministro de políticas universitarias del Estado. Entonces, no me estoy moviendo verticalmente, me estoy quedando en el mismo nivel, pero lo que estoy es cambiando como de puesto dentro del mismo estrato social. Ahora, estar en un estrato social quiere decir entonces que tú tienes un estatus social, un estatus económico, un estatus político, un estatus social, como lo planteaba Weber. Entonces, ese estatus puede ser adscrito. Es decir, cuando tú naciste, ya tenías esa posición, ya tu familia estaba en esa posición social, ya estaba en ese estatus social, por lo tanto, tú naciste con ese estatus social. Ahora tú también puedes adquirir ese estatus social ubicándote en la estructura a partir de tu esfuerzo, a partir de los estudios, a partir del trabajo, a partir
de la acumulación de riquezas, puedes ir escalando dentro de la estructura social. Una manera de ubicar dramáticamente a las familias, a los grupos sociales, es utilizar métodos para estratificar. Por ejemplo, en Venezuela se usa mucho el método y escala Grafar, en una versión que el doctor Méndez Castellano eh, eh, trajo a Venezuela y la adaptó a nuestro país. Este método y esta escala, primero es una escala estandarizada mundialmente, se usa a nivel mundial, y consiste en estratificar la población a partir de las siguientes variables socioeconómicas: profesión del jefe de la familia, nivel de instrucción de la madre, principal fuente de ingreso de la familia y condiciones de la vivienda donde habita esa familia o ese grupo social. Dependiendo de las características que tiene entonces ese grupo social, por ejemplo, si el jefe de la familia es un empleado público, un docente de un liceo, de una escuela, va a estar ubicado en el 3, en el puesto 3, por decirlo de alguna manera, de esa variable. El nivel de instrucción de la madre, bueno, la madre es licenciada en educación, entonces universitaria. Principal fuente de ingresos, sueldos y salarios. Condiciones de la vivienda, bueno, vive en una vivienda con espacio suficiente, decimos, y hacinamiento, los servicios básicos o los servicios de la vivienda son buenos, posee enseres. Entonces, cuando combinamos todo eso, va a ser, por ejemplo, que esta persona se ubique en el estrato 3. Es decir, tiene los elementos para poder satisfacer sus necesidades básicas. Pero es que el método Grafar divide a la sociedad en 5 estratos. El estrato número 1, que son aquellas personas o aquellos grupos que tienen las mejores condiciones de vida. El estrato número 2, que tienen buenos niveles de vida. El estrato número 3, pueden satisfacer sus necesidades básicas. El estrato 4, que ya son grupos sociales que están en pobreza relativa, no pueden satisfacer sus necesidades básicas, pero no sus necesidades secundarias. Y el estrato social 4, que es pobreza crítica, que no tienen ni siquiera cómo satisfacer sus necesidades básicas y su necesidad alimentaria. Entonces, hasta aquí, vemos entonces qué es eso de la estratificación social. La estratificación social es dividir a las personas, primero clasificarlas dependiendo de sus rasgos y con ello ubicarlas en ciertos y determinados sitios dentro de los estratos sociales.